Qhipayatiqawen kun siete qoytanqa awqarus haytoytanqa kuna sufijun pisarantas quedatanqa kuna sufijunsa Turki payatichiri sufijo kata. ya kuna uñancha winax peloqtoytanqa ¿qué ejemplos hemos escrito? Verbalizador hemos visto o verbal adosativo. Verbalizador, ¿no ve? Ya junto, creo que hemos hecho, ¿no? ¿Sí? A ver, amtapepjam, creo que es que ahorita. ¿Alguien tiene su apunte, su cuaderno? Con el sufijo kata, verbal adosativo, pusimos un ejemplo, pero ya te sirve. En adosativo nos hemos quedado. Sí, pero pusimos un ejemplo nada más. Ya. Por ejemplo, adosativo, entonces ya. Kata. Verbal. Ya, adosativa. Ya. Verbal adosativa. Por ejemplo, ¿no? Uñaña. ¿Qué verbo es esto? ¿Qué verbo es uñaña? Ver. Ya, mirar en todo caso, ¿no? Ya. Entonces, a este verbo, que es uñaña, vamos a decir aquí antes del infinitivo, ¿no? La del ña, ahí está la vocal, quitamos esta vocal y ponemos cata. Uñcataña, ¿qué significa ahora? Mirar de frente. Sigue siendo mirar, pero en este caso es mirar de frente, ¿no? Ya, mirar de frente. Entonces, por ejemplo, yo estoy hablando, ¿no? Con mi cabeza agachada, digamos. Entonces, uñcatitai, dicen. Pues mírame, pues, ¿no? Es como decir, mírame a los ojos y decime, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es uñcataña. A ver, otro ejemplo. A ver, epiña. ¿Qué es epiña? Cargar. Cargar. Cargar, ¿no ven? Entonces, de la misma forma, ¿no? Ahí está la vocal. En vez de la vocal ponemos el cat. Epcataña. ¿Qué sería ahora epcataña? Cargar de un lado a otro lado. Cargar al frente, ¿no? Sí. Sí, de un lado al frente. Por ejemplo, algunas veces se refiere también a epcataña para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, no sé, he apostado, digamos, ¿no? De que Brasil va a salir campeón y resulta que Argentina ha salido campeón. Entonces, ¿qué he hecho? He perdido. Entonces, algunos utilizan este, ¿no? Epcat o alben epcat, dicen, ¿no? Algunos no se venden su ganado y no dan a buen precio, ¿no ve? Pues piensan que han perdido, entonces igual no, se utiliza para otras cosas también esto, ¿ya? Eso, ¿no? Pues ustedes van a escribir, simplemente hemos repasado. Entonces, esto es el verbo kata verbal adosativo. Ahora tenemos otro sufijo, igual kata, pero esto es verbalizador. Verbalizador. Hemos dicho que los verbalizadores convierten en verbo consonantes, ¿no ve? Perdón. Sí, consonantes. No, hombre, sustantivos, perdón, estoy equivocado. Sustantivos lo vuelve en verbo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Talla, hay un ejemplo. Talla, ¿qué es talla? Silla. Silla.
¿Qué es talla? Frío. Frío, viento, ¿no? Eso es talla, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Quito la vocal, tai queda, ¿no? Kata, ña, tai kataña. ¿Qué significa? Hacer frío. Por ejemplo, digamos, ponen, digamos, una sopa bien grasosa, ¿no? En el plato, ¿no? Mm, Encima se acumula grasita, ¿no ve? Seco, ¿no ve? ujú, Eso sería taikataña, por ejemplo. Me dejo entender, ¿no ve? ya. ¿Ya? Ahora, taikataña también puede ser, no sé, em, enfriar, empezar a hacer frío, también puede ser taikataña. ¿Está claro? Hana tanich amoyesi tanicha. Frío. Y Catán. Ahora, otro también, junto, ¿qué es junto? Caliente. 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 Ahora, igual de la misma forma, ¿no? Quitamos la vocal y ponemos junto. Cataña. Ahora, junto, cataña, ¿qué va a hacer? Calentar. Calentar o empezar a calentar, ¿no ve? Ujú, Junto, cataña. ¿Ya? Eso es el verbalizador. ¿Ya? Y seguramente hay muchos ejemplos más. ¿Ya? Recuerden, esto va a trabajar con sustantivos, ¿ya? Y lo vuelve en verbo, ¿ve? Entonces, cuando utilizamos este kata, al final le agregamos el sufijo ña, ¿ya? Ahora, este anterior eran verbos, entonces no lo hemos agregado. ¿No ve? ¿Se entiende? ¿No ve? Esto es la diferencia de estos dos. ¿Sí? Amoyesi tanich kun jamás, a ver. Ya. Ne arsoneptat con akamachur. Ya, otro sufijo, kata. Este sufijo kata es nominal, ¿ya? Es nominal cuando trabaja con sustantivos y no modifica nada, ¿no ve? No le va a volver verbo, por ejemplo, ¿no? Si es sustantivo, lo mantiene en sustantivo. Hay un ejemplo típico de esto, se llama jawira. ¿Qué es jawira? Río. 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 Jawira es río, como más para castellano, ¿ya? Jawira. Ahora, akaroja, chinkata ñaniwa, acá sufijo kata, ¿ya? Chaja, siwa, jawir kata, kamsaishmoni, Al frente. al, Jurcate. ahora aquí la edición vocálica, ¿no? Jawira, Jawircate. jawir kata. Cata. ¿Qué significaría? Kamsaishmoni, chaja, Jawircata al frente. Por el río. al frente del río, ¿no? Frente del río. Frente del río, al frente del río. Al frente del río. Frente del río. ¿Ya? Jawir katnam sarañán, dicen algunos. A ver, ¿qué dice? ¿Qué está diciendo eso? Vamos sobre Pues, las orillas del río. por la orilla del río, ¿no ve? ¿Ya? Esto también se conjuga con pronombres demostrativos. Por ejemplo, kaya. ¿Qué es kaya? Aquel. Aquel, ¿no ve? O aquello, ¿no ve? Quitamos la vocal y ponemos kata. Kaikata. ¿Qué significa ahora? O por aquel. Al frente. Al frente. ¿Sí? Al frente. Em, puede ser igual con kukuri, ¿no? Kurkata. em, Se utiliza en muchos casos, ¿no? El kata. ¿Ya? Básicamente este kata se utiliza para localizar, ¿ya? Entonces voy a decir que es localizador. ¿Ya? Localizador. Jawir kata, por ejemplo, es río, ¿no ve? Un lugar. Kaikata y es al frente, ya se refiere a un lugar.
¿Qué más puede hacer? A ver, Kurkata también ya sería un lugar, ¿no? Kurkata. Sí, Kurkata. ah, Huarcuta. War- War- ya, otros ejemplos más, seguramente hay. Por ejemplo, ahorita estoy pensando otros, pero ya me llevan ya otros. Sí, dígame. Hay catas sería. Ah, no. Aikata. Aikata. Llevar sería llevar. Ya, Aikata. Sí, sería Aikata. Ya, esos son lo que es el verbo kama, o perdón, kata, ¿ya? Hanaski tanich, amoyesi tanicham. Moesiski tanich kun jamás a ver, asonepam. Sí. Amuya siskiwa hilata. Ya, ole, ole, ole. Ya karaki, ya karaki. Huarcuta. Chaja, sufijo. ¿Cómo se llama? Kami. Kami. Sufijo kami. Acá sufijo ja, verbal, como era que ya, verbal, verbal. Además, indica una serie, ¿ya? Una serie. Serie. Indica una serie que, por ejemplo, hay un ejemplo de esto, Saraña. Saraña. Ya. Saraña es el verbo ir, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, es un verbo, ¿no ve? ¿Estamos? ¿Estamos de acuerdo de que es un verbo o no? Sí. Ya, Saraña. Saraña. Ahora, a esto lo vamos a poner Saraña. Ahora, quitamos el infinitivo, la ña, y la vocal. Ahí está. Entonces, palabra raíz queda sar. Y ahí pongo kami. Sarkami. ¿Qué significa entonces? Sarkami, vaya a ir o está yendo. No. Sarkami. Voy a estar Vaya yendo. yendo. Voy a estar yendo. Vaya yendo. Sarka sería, pues voy a ir yendo. Sarkami. Sarkami karhatain, dice, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Yendo. Yendo se había cansado. Sí, eso sería eso, ¿no? Sarkami karhatain. Ese sarkami, entonces, ¿cómo se interpreta? No hay una traducción exacta, ¿no? Pero hay que Yendo. saber, hay que interpretar, ¿no? Entonces, podemos traducir como al ir, ¿no ve? Pero recuerden, significa una secuencia, es una serie, ¿no ve? Es una serie. Sarkami, ¿no ve? Hutkami, no sé, Irnakami. ¿Me dejo entender? Mankami. ¿Ah? Mankami. Mantkami, ¿no ve? Entonces, ese kami es una serie, una secuencia. ¿Está claro, no ve? ¿Queda claro? ¿Se entiende? Sí. Sí, ¿no ve? Entonces, los que somos aymaras, por ejemplo, podemos entender, ¿no ve? Entonces, por ejemplo, si me dicen traducímelos, entonces ahí ya no puedo, ¿no? Sarkami, ¿no? Entonces, así como esto, ¿no? Al ir, pero en castellano el al ir es otra cosa, ¿no ve? Entonces, más o menos tiene relación, ¿no? Ya. Anatkami. Anatkami, por ejemplo, ¿no? Anataña, ¿no? Ahí está el verbo. Entonces, quitamos el infinitivo y la vocal. Anatkami, anatkami, ¿no ve? Entonces, jugando más o menos, ¿no? O sea, algo así, pero no es traducción exacta, ¿no ve? Hay que interpretar, hay que saber cómo, cuándo, ¿no ve? ¿Está claro? ¿Se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Ujú. Hanaski Tanicham,
Solamente hay una variante en Perú, dice, acabamos con la ni en el Perú. Ah, ya. Anatkani. 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 Cercani. Ajá. Esa nomás Pero, sería la diferencia del chip. ya. Entonces, por ejemplo, ¿significa lo que estamos diciendo? Sí significa, solamente la Ah, terminación. ok. Ok, ok. Si es así, está perfecto. Vas a estar jugando, digamos, Anatkani. Ah, no, es otra cosa esto. Va a estar jugando, va a estar Mm, mm. jugando. No, no se refiere a Anatkani. eso. Ujú. Anatkani. No, no se Ya, refiere a esto. ya, El otro es, por ejemplo, voy a escribir man, ¿no? ya. Man, cani. ¿Eh? Bueno. Entonces, por ejemplo, mientras esté comiendo, yo voy a ir a jugar, digamos. ¿Me dejo entender? Ajá, sí. Eso es esto, el cani. Ya, Aquí no. Kami es con diéresis. ya. Esto significa, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, sarkami ujiuhatain, dice, a ver, voy a poner ese ejemplo, ¿no? Sar, sarkami ujiuhataina. Entonces no dice, pues mientras iba, Iba y se había muerto en el camino. ajá, entonces caminando, se había muerto. Entonces estaba caminando, seguramente se ha cansado y se ha muerto. Es una Ya. secuencia, me dejo entender, ¿no ve? Sí, sí, está bien. Es una serie. Ahora, este cani no, es mientras es esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, sarkan, jupaj sarkani, voy a poner, jupaj sarkani, hiwasaj, cañani, cañani. Ya, ya. Va Sarkani, ¿eh? Mientras él va, nosotros vamos a comer, ¿me dejo entender? Mm, Entonces no es lo mismo, ¿ya? ya, ¿Ya? Entonces esto es kami, con diéresis, ¿ya? ya. ¿Vale? Que amuesit hanich kun hamasa, Quizá. ¿ya? Entonces ese es el sufijo kami, ¿ya? Por ejemplo, hay un ejemplo bien bonito, ¿no? Que dice taquiña, ¿qué es taquiña? Patear, está aquí. Taquiña, patear, pisar, ¿no ve? Quitar, sí. Sí, por ejemplo, no sé cómo separamos la quinoa. Entonces pisamos, ¿no ve? Ujú. Entonces taquiña. O taquiña también es patear, ¿no ve? Entonces voy a quitar aquí la ña y la i. Queda como raíz tac. Ahora pongo kami. Tac, kami. ¿Qué significa ahora? Aquí doble K. Tac, kami. Patea, Pateando. cam- Pateando. Takame ir pascando, ¿no? O sea, eh, Vamos. takame lontatar plasmo y shesipkan. ¿Me dejo entender? Mm, Haokami, no sé, pues puede haber otros ejemplos, ¿no ve? vamos. Es Takami, una serie. ¿Se entiende esto? Es una serie de patadas que van a dar o pisadas, ¿no ve? ¿Se entiende, no ve? El kami o no se entiende el kami. Hanat hanich kun hamas Takami, patear sería. ajá. Takami o aluntator voy a patana. Ah, ya, también, ¿no ve? A patadas habían matado al ladrón, digamos, ¿no ve? ¿Sí? Amo ya se ya, acá kameha, hanicha kun hamasa. Esa Y ya así chiri. que Ya, walik. Ahora, otro también. Otro sufijo. Sufijo caña. Sufijo caña. Acá sufijo ja nominal, como era que ya. Nominal.
Kamsenshmoni, mientras tanto. Mientras tanto, Uxayman, ¿ya? Bien. Eh, ejemplo. Payaña. Payaña. Payaña es el verbo cocinar, ¿no ve? Yaña. ¿Sí? Entonces, este infinitivo o antes del infinitivo ña, la vocal, en lugar de la vocal, voy a colocar el caña. Paicaña, ¿qué significa? Paicaña, ¿qué significa? Estar cocinando. Estar cocinando. Estar cocinando. Mm. Cocinando. ¿No? Otro ejemplo, a ver, anataña, verbo igual. Anataña. Anatcaña, ¿qué significa? Estar jugando. Estar Jugando. jugando. ¿Sí? Entonces, es Falta adelantarse la un P. poco, ¿no ven? ¿Ya? ¿Hanajaya? ¿Amuyasejaya? Eh, Ya, Y a es más, Tichiri una consulta, sí. este caña con el K es casi similar, porque tenemos en el K similares ejercicios que dice sarcaña, lurcaña, apcaña. Como anticipativo, ¿no ve? Ujú. Sí, pero en este caso, por ejemplo, aquí estamos poniendo con verbos, ¿no? También puede ser con sustantivos, ¿no ve? Esa es la diferencia, ¿ya? Está Ok. claro, ¿no ve? Por ejemplo, a ver, dígame un sustantivo que pueda conjugar. Hilata, anacaña, anatcaña sería. Ah, ya, está bien. Anda, me lo he comido en la temas, ¿no? Anatcaña. A ver, voy a poner un ejemplo. Polla como sustantivo, ¿ya? Polla, ¿qué es polla? medicina. Medicina. Sina, Entonces, por ejemplo, si pongo col caña, ¿qué sería? Pequeña. Estar curando, Estar curando. ¿no ve? Entonces, por ejemplo, esto era un sustantivo y lo ha vuelto en, ¿no ve? Le agregando ya es como un verbo, ¿no ve? ¿Sí? ¿Me dejo entender? Ahora el otro K básicamente es anticipativo, pero no modifica, ¿no ve? Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el otro, por ejemplo, esto, digamos, ¿no? Polla, polka. ¿Qué sería polka? Tal vez con diéresis, ¿no? Polka, ¿no ve? Pero ya es conjugado y eso, ¿no? ¿No ve? Entonces, ¿no ve? Entonces, esa es la diferencia, ¿ya? ¿Quedó claro con sufijo caña? ¿No? Amuyesiti, hanat, hanicha, con hamasam, Hanaskiwa. ya, wale kulik, Hanaskiwa yatichiri. ya, ya karakcha. Sufijo kaya. Sufijo kaya. Kaya. Este es un sufijo nominal, ¿sí? Nominal y significa factible. Factible. A ver, a ver. Aquí hay un ejemplo, ¿cómo se llama esto? Ah, ya. Munaña es el verbo. Ejemplo, ¿no? Munaña. ¿Qué es munaña? Querer, amar. Querer, amar, ¿no? Es munaña. Ahora, aquí, munaña. Entonces, quito el infinitivo ña y la vocal, ¿no? Entonces queda como mun, ¿no ve? La palabra raíz, mun. Ahora pongo kaya. Mun kaya, ¿qué significa? Voy a querer. que Mun kaya pineu dice, a ver, ¿qué está diciendo? Como para querer. Como para querer. co- Como para Habla, querer, se hable. ¿verdad?
Deseable. Deseable, ya, pero vamos a traducir como deseable, o vamos a decir deseable, pero en realidad el contexto igual es, ¿no? Más allá del deseable, ¿no ve? Munkaya, ¿no ve? Munkaipin mankasiskan, ¿qué estoy diciendo? ¿Cuál es un mamun cayawa? Waliso munkayawa, a ver, ¿eso qué significa? Como para querer. Sí, Pero algo ese como para querer, pero que hemos deseado, ¿no ve? En realidad, ¿no ve? Mm, ¿No ve? deseo algo. ¿Se entiende, no ve esto? Entonces va más allá de lo que podamos traducir, sino es el contexto, es el significado, ¿no? Es el acto en sí, ¿no ve? ¿Me dejo entender? sí. Ya, entonces va más allá del significado, ¿no? Munkaya, por ejemplo, ¿no? Em, Otro ejemplo que podría ser, por ejemplo, mm, hay otro ejemplo igual, a ver. Ah, ya me acordé. Cumiña. Estos ejemplos son bien clásicos, ¿no? Cumiña. ¿Qué es cumiña? Cumiña, cunas cumiña. Criticar. Niña, Criticar, ¿no? criticar, sí. Criticar. O, ¿qué más podemos decir en castellano? ¿Hay algún término Mirar más? mal, Mirar mal. mirar mal. Comiña, comiña, criticar, comiña. Ya. Entonces, aquí vamos a poner, igual quitamos el infinitivo y la vocal, ¿no? Pues queda cum. Cum kaya, ¿qué significa? Cuncaya, Ujú. calla. Si cumiña es ¿Es, criticar, es cum kaya, criticable? como para criticar, digamos, ¿no ve? Es criticable, cuncaya. Criticable, criticable, así voy a poner, ¿ya? Criticable. ¿Qué ¿Puedo significa? criticar? ¿Sería? Puedo criticar o como para criticar, algo así, ¿no ve? Ujú. Entonces, digamos, no sé, hoy día, digamos, ¿no? Digamos, tenemos una reunión y me presento ahí con mi, no sé, con mi barba, así sin peinarme, así bien feo, ¿no? Entonces, el profesor había venido como para criticar siempre, ¿no? Como que venido tatain, ¿no ve? ¿Me dejo entender? Eso es como kaya. ¿Hanajaya? ¿Se entiende, no ve? Mm, Hanat, Cuncaya, Lich, nada más. criticable. ¿Cuál es que es que? Cuncaya, criticable. O sea, criticar a alguien, ¿no? Sí, A pero una persona. a Criticar a una una persona persona, por sí, su comportamiento. sí, puede ser por muchas cosas, ¿no ve? Ya, ya, Walik. Ya, karakchaj. Acá sufijo ki, ¿ya? Sufijo ki. Akunjata humanaga, sufijo ki. Esto es un sufijo mixto, ¿ya? ya. Mixto y esto es limitativo. Limitativo. Entonces limita, todo puede limitar. Por ejemplo, voy a decir Juma. ¿Qué es Juma? Él, Tú. Tú. Tú, ¿no? tú. Juma. Ah, Si yo sí. digo Jumaki, Tú nomás. tú Tú nomás, ¿no? nomás. Estoy limitando, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Entonces es un limitativo. Humaki hutata. Humaki saram, ¿no? Estoy limitando. ¿Ya? Entonces, esos son limitativos. ¿Ya? Limitativos. A ver, otro. Juca, ¿qué es juca? Poco. Poco. Jukaki, ¿qué estoy diciendo? Poco nomás. Poco Poco nomás, ¿no? es Por ejemplo, eso siempre dicen cuando la mamá les da comida, ¿no ve? Jukaki, ¿no ve? ¿Qué estoy diciendo?
Poco nomás dame. Poco nomás dame. Poco nomás invítame, dame, ¿no ve? Entonces estamos limitando. Ya. ¿Ya? Bukaki. Por ejemplo, ¿qué podría ser? A ver, cuando cocinamos, a ver. Tonko, ¿qué es tonko? Maíz. Maíz, Maíz. Tonkoki, ¿qué es tonkoki? Maíz nomás. maíz siempre es maíz. Puro No, maíz. limitativo es esto. Puro maíz. Entonces, solo maíz, ¿no ve? O maíz nomás, ¿no ve? Aichaki, ¿qué sería aicha? Aicha, ¿qué es? Carne. Carne. Aicha coachtita, ¿qué estoy diciendo? Carne nomás, invítame. Carne nomás, invítame, ¿no ve? Ujú. Entonces estamos limitando, ¿no ve? Entonces digamos, el que nos quiere invitar, digamos, tiene papa, arroz, ahogado, no sé, ¿no ve? Yo digo, aicha coachtita, ¿no? Estoy limitando, no me des el resto, sino solamente la carne, ¿no ve? Entonces, es limitativo, ¿ya? Ahí chacama cuartitata, puede ser. Es, aicha cama, puro carne vas a dar, ¿no ve? Me vas a O tongo invitar. kama cuartitata, arroz kama No. cuartitata. Eso, sí. puede ser. ¿Ya? ¿Está claro? ¿Se está entendiendo? Sí. Muy bien. Otro sufijo. Ahora vamos a ver el sufijo kipa. Kipa. Este es un sufijo nominal y se le conoce como alternativo. Alternativo. ¿Qué significa alternativo? Por ejemplo, en el campo hay eso, ¿no? Del waki, del partida, ¿no? Entonces, por ejemplo, maya, ¿qué es maya? Uno, Uno. Ahora aquí, vocal, elisión vocálica, mai, kipa. Ahora, ¿qué significa? equipa. Uno por uno. Uno por uno. Uno por uno. Entonces, digamos, mai kip sataseñan, ¿qué estoy diciendo? Entonces, tú Uno sí, siembras un uno no. surco, Uno yo el sí. Ujú. otro, tú uno, así, ¿no ve? Intercalado, ¿no ve? Intercalado. Pues esto ya es intercalado, ¿no ve? Pero intercalado alternativo, ¿no? Entonces, no puede ser intercalado, yo, digamos, 10, luego tú, digamos, yo la mitad, ¿no? Tú la otra mitad, digamos, ya no es Maequipa, ¿no ve? Ya no es alternativo, ¿no? Chicata y es eso, ¿no ve? Me dejo entender, ¿no ve? Tiene que ser intercalado, ¿ya? Necesariamente es intercalado, o para eso se conjuga con este sufijo kipa. Hay otro ejemplo, es apaña. ¿Qué es apaña? Llevar. 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 Ahora, aquí antes del infinito voy a colocar el kipa. Apaquipaña, ¿qué estoy diciendo? Apaquipaña. 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 Ay. ¿Qué es Y apaquipaña? encima de ella ha pasado. Aquí, Apaquipaña, digamos, aquí hay un, no sé, un bulto, digamos, ¿no? ya. Ya, y yo estoy aquí con mi bulto, ¿no? Mi bulto. Y paso aquí. ¿Me dejo entender? Claro, por encima ha pasado. Aquí está, por encima. ¿No? O sin Ukapat, respeto. ukakepi patat pas ayanita, pues, ¿sí? No, apaquipaña. 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 Entonces yo agarro este mi bulto y lo llevo aquí. ¿Qué he hecho? He pasado encima, obviamente. Pero he pasado el orden, el intercalado. ¿No ven? Por ejemplo, otro. Saraña, ¿qué es saraña? Araña, ir, Y Ir. caminar, Saraquipaña, pasar de ella. pasar. pasar, ¿no ve?
Entonces, digamos, este es el Pasar. camino, ¿no? Entonces, una persona está yendo aquí despacio, ¿no? Entonces yo estoy yendo rápido, ¿no? Entonces le he pasado y me he ido. ¿Ve? Sarakipaña, ¿ve? Hanahaya, Hanich. Sí. A ver si es que, con jamás, a ver, Arsune Phatapin. Ah, tiene caro Saraki Pañani, Ratuki, Eso, Sartano. ¿no? Eso. Max Sartam, Sarakipañani, ¿ve? Eso es. ¿Ya? Hanat, Hanich, con jamakis, Arsune Pham, Walekit, Hanich. Chamacha. Wali chama pini wahilata. Wali kiskiu, wal suma sartes taja y comerek nanaka. Wali altejasip kara. Para los que no sabemos es difícil, Yatichiri. Sí, ¿no? Tiene que saber el contexto, ¿no? Hace un momento creo que hemos visto 2 o 3 sufijos que necesariamente tienes que conocer el contexto, si no, no vas a poder conjugar, ¿no ve? Sí, entonces, importante, ¿no? Algún momento creo que les decía, ¿no? Cuando se aprenda un idioma, también tienes que aprender su cultura, su idioma, ¿no ve? Eso hay que poner en práctica, ¿ya? Entonces, eso falta, el contexto, ¿ya? Eh, a ver, ahora, ¿cómo se aprende el contexto, la cultura? A ver, ¿cómo se aprende eso? Conviviendo. Conviviendo, ¿no ve? Participando en ciertas actividades, ¿no ve? Entonces, eso tal vez Convivencia. falta, ¿no? O Convivencia. estar en el campo, digamos, Es- por ejemplo, con la comunidad, Exactamente. Eso falta, ¿no? Muy convivencia, bien. sí. Sí, eso falta. Para ubicarnos mejor, podemos escribir un ejemplo de cada de estos sufijos que estamos avanzando, pero escribirlo porque, por ejemplo, ha dado ejemplos, pero no sabemos bien cómo escribirlo, digamos. ¿Puede escribirlo usted así nosotros lo estudiamos después? Entonces, ustedes tendrían que escribir. Un ejemplito para escribir usted. Es que no, por ejemplo, yo en mi caso no sé muy bien cómo escribir. Hace rato de un ejemplo, pero no lo he podido escribir. Y después Ya, a nosotros ver. podemos escribir más, ¿no? A ver, con estos 2 ejemplos escribiremos. A ver, ¿qué podemos decir? Apaquipaña. María. María. Epip. 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 Epipa, ¿no es? Su bulto, ¿no? Epip. Naira. Kata. Ru. Apaquipa. Taina. ¿Qué estoy diciendo? Es una oración. María, su bulto, antes había mandado. ¿No? Lo ha pasado antes, su bulto. No, movido María hizo antes. pasar su culto. Por ejemplo, apaquipaña, este es un verbo, ¿no ves? ¿Sí o no? Sí, verbo. Entonces, eso hemos conjugado. Apaquipa, taina. Sí, no. Ahora, ¿qué estoy diciendo? Digamos, aquí había, digamos, hartos bultos, ¿no? ¿Sí? Hartos bultos. Y de la María estaba aquí. Y la María se ha avivado y su bulto se ha llevado aquí adelante. ¿Me dejo entender? Eso significa. Hanati, ¿queda claro? Sí. Sí, gracias. Ya, entonces, esto, practiquen, a ver, van a desarrollar de la mejor manera. Walik, kunampis, kunaistampis, correchutu kuñan. Harurumpiu, ya te cañan, ¿ya? Wasur waruru, loriway marcan que atkutaneo con suma señal o gotit tan bastante. Haruru kualant pasañan, ¿ya? Harur sohtal o apachar rakyu mandane pata, ¿ya? Tocacheñan, ¿ya?
Walekit hanich kun hamakis acá Aymar Yataqampeja, Tukuya Ñaniwa, jueves 22 de diciembre, Kotukuya Ñani, ¿ya? Ya. Pa Pachanampeu Yataqoñani. Walekit. Ya, hace pato, ¿ya? Patung payan urunak sarakkan akapase tuko aka Aymar Yataqampeja Ñani, ¿ya? Kampia tinta sipakitao, ¿ya? Como karur kam taqini, ¿ya? Walek para pata. Ya. Karul kam hilata. Karol kamu hilata. Karul Kama Karul kama hilata.